Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto verlos una vez más. Un domingo más. Amén. Vamos a continuar con nuestra serie que le hemos titulado. ¿Cómo se llama nuestra serie, queridos hermanos? ¿Alguno de ustedes recuerda cómo se llama nuestra serie? Supernatural. Amén. Supernatural, porque la lucha espiritual, porque la guerra espiritual no es una fantasía. Amén. Básicamente eso es de lo que hemos estado hablando a lo largo de todas estas, de estas 2 semanas que ya pasaron. Amén. Supernatural. Amén. Y la semana pasada, la primera semana, aprendimos acerca del papel tan importante que la iglesia juega en esta lucha. Amén. La semana pasada, que fue la segunda semana, aprendimos sobre la estrategia de batalla que debemos seguir en cualquier lucha o en cualquier prueba. Y esta semana, queridos hermanos, queremos continuar con nuestra serie, queremos continuar con el tema, la guerra espiritual. Amén. La guerra espiritual. Diga conmigo, la guerra espiritual. Amén. Y mucho se ha hablado y mucho se ha enseñado acerca de la guerra espiritual. Hay libros, hay manuales, hay cantidad de recursos bibliográficos y audiovisuales, videos, canales, etcétera, tanto cristianos como no cristianos, que hacen referencia precisamente a lo que es la lucha espiritual, a lo que es la guerra espiritual. Pero algo que debemos tener y tomar muy en cuenta, querida iglesia, queridos hermanos, es que la guerra espiritual no sucede ni pasa como nos lo han hecho creer en el cine o los canales paranormales. No solamente es de esa manera. Esa es solo una parte de lo que tal vez pudiera suceder, pero no son una regla. O sea, no es una regla que si yo me voy al panteón, algo se me va a aparecer. Aunque puede suceder, como no puede suceder. No es una regla solamente que si a lo mejor yo invoco, conjuro o lo que sea, pueda suceder. No, para todos y cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros como iglesia, como creyentes, no seamos presa, no caigamos en las cuestiones místicas y paranormales, lo que debemos hacer es tener una perspectiva bíblica para entender el mundo natural y el mundo espiritual. No se trata, querido hermano, con esto que le estoy diciendo, no se trata de interpretar que recibiste un ataque porque reprobaste el examen para la universidad o el examen para lo que sea, o no se trata de que digas, ay, es que el diablo me atacó porque hoy hoy mi jefe no me hizo el día, o etcétera. No se trata de caer en ese extremo, porque la verdad, querido hermano, es que si tú repruebas el examen es porque no estudiaste. Si tú a lo mejor no lograste en tu trabajo algún objetivo, alguna meta, pues es que la verdad es porque no te esforzaste, etcétera. La realidad para cada uno de nosotros en relación a la lucha espiritual es que debemos entender, queridos hermanos, cómo funciona lo espiritual, que es real, y cómo debemos atacarla y cómo debemos entenderla. Eso es algo que nosotros necesitamos tomar muy en cuenta para no caer en la cuestión mística y en la cuestión paranormal, queridos hermanos, porque es muy común, es muy dado, sucede que la mayoría de nosotros siempre queremos interpretar el ataque del diablo o queremos interpretar las cuestiones paranormales cuando no se ajusta a lo que nosotros queremos ver o a lo que nosotros esperamos. Es decir, si yo estoy orando, si yo estoy en un momento de Señor, por favor, pues ayúdame a comprarme un carro, ¿no? Por poner un ejemplo muy material, muy natural, muy burdo. Señor, pues ayúdame a comprar un carro. Señor, pues ayúdame a esto, y de pronto no se da o no sucede o no eres sujeto de crédito, luego empezamos, no, es que el diablo, y es que el diablo me atacó, y es que el enemigo, no. Debemos tener una perspectiva bíblica para poder entender cómo funciona el mundo natural y el mundo espiritual. Amén. Porque el mundo espiritual es real, y donde es tan real que es donde está el Espíritu Santo, los ángeles, y también están los demonios. Quiero que abramos nuestra Biblia en 2 de Corintios capítulo 10 versos 3 y 4. 2 de Corintios capítulo 10, para poder hablar acerca de la guerra espiritual.
Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 3 y 4. Amén. Dice aquí la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 y 4. ¿Ya lo tenemos? Fíjese cómo dice. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dice Pablo: pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjese qué pasaje tan increíble. El apóstol Pablo literalmente nos está enseñando que vivimos en un mundo físico, pero también hay un mundo espiritual, hay una guerra espiritual. Solo que en esta guerra nosotros no podemos luchar ni podremos enfrentarnos a este mundo espiritual con armas físicas, sino, como dice la palabra, con armas espirituales. Es el enfrentamiento entre la luz y las tinieblas que todos nosotros ya conocemos. Así que esta guerra que nosotros libramos día con día, solo la vamos a poder enfrentar con oración y por medio de la fe y el uso de la palabra de Dios. No hay otra manera, no hay otra herramienta, no hay otra forma. Efesios capítulo 6 verso 10 lo dice claramente, porque, hermanos, tenemos que fortalecernos en el Señor. Dice Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esta porción también nos está enseñando que nosotros como seres humanos no somos lo suficientemente fuertes para enfrentar esta lucha y para enfrentar esta batalla. No podemos hacerlo con nuestras fuerzas. No tenemos la capacidad para enfrentar el mundo espiritual. Por lo tanto, el apóstol Pablo en los siguientes versos nos está diciendo que la batalla en este mundo físico no es con las personas, sino contra lo espiritual, porque hay fuerzas de maldad que mis ojos no pueden ver, que sin embargo influencian el mundo físico. Por esa razón, querido hermano, es que en esta lucha, en esta guerra, no estamos solos. Estamos peleando, estamos batallando, aunque nuestros ojos no puedan ver. Es como lo que dice el canto: aunque mis ojos no puedan ver, yo sé que tú estás obrando, pero eso es en función y en el favor que Dios nos da. Lo mismo sucede y lo mismo opera en el sentido contrario, en el lado opuesto. O sea, aunque nuestros ojos no puedan ver, el enemigo está operando y está fraguando de alguna manera situaciones para que nosotros podamos sucumbir no solamente al pecado, a las tentaciones, sino vivamos una vida oprimida constantemente. Por esta causa es que hay una parte en la historia bíblica que nos enseña esta realidad de que el mundo espiritual es tan vigente y es tan real, que a veces nosotros pensamos que son casualidades, o que es el destino, o que son energías, o que son fuerzas, o que son auras, o que son karmas, o que son como usted le quiera llamar. Pero todo eso es parte y obedece a la realidad del mundo espiritual. La pregunta es: ¿cómo vamos a pelear nosotros esta guerra espiritual? ¿Cómo la vamos a pelear? Dice la palabra, vamos a abrirlo ahí, segundo libro de Reyes, capítulo número 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, y vamos a leer del verso 15 al 18. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 15 al 18. Cuando lo encuentre, diga gloria a Dios, amén, aleluya, Cristo vive, amén. Dice la palabra del Señor en este segundo libro de Reyes, capítulo 6, versos 15 al 18, dice la palabra: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, fíjese bien, y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró,
Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Amén. ¿Qué nos está mostrando aquí la escritura en estos versos, en estos 3 versos de segundo libro de Reyes, capítulo 6? Dice la palabra, vamos a hacer un poquito de contexto. Dice la palabra que estaba Eliseo en la ciudad, y de pronto llegaron los sirios, llegó el ejército físico y rodeó toda la ciudad, los sitiaron. Entonces el criado de Eliseo le dijo: ¿qué vamos a hacer? Porque sus ojos naturales estaban viendo que estaban siendo rodeados por otro ejército, por un ejército extraño. Y Eliseo le dijo: no te preocupes, ten calma, porque son mayores los que están con nosotros. Y entonces dice la palabra que oró Eliseo para que los ojos de su criado fueran abiertos, y cuando eso sucedió, entonces el criado vio carros de fuego alrededor del ejército de los sirios. O sea, es decir, los hombres estaban rodeando a Eliseo, pero el ejército de Dios estaba rodeando a los hombres. ¿Me está entendiendo? ¿Esto qué significa? Esto implica, queridos hermanos, que hay agentes de maldad en el mundo físico, que aunque ahorita nosotros no los podamos ver, no significa que en esa esquina, en esa otra, allá afuera o en alguna parte de donde nosotros nos movamos, no significa que no haya agentes de maldad, que no haya espíritus inmundos, que no haya demonios, que no haya gente que quiera estar haciéndonos la vida pesada o la vida de cuadritos, como dicen. ¿Por qué? Porque hay agentes de maldad, pero también, queridos hermanos, hay ángeles alrededor nuestro. No solo el enemigo está operando para que nuestras vidas sean oprimidas, sino que también hay ángeles de Dios, hay agentes de parte de Dios que nos están ayudando en esta batalla con mucho poder. La realidad, querido hermano, de la guerra espiritual, del mundo espiritual, es tan seria que tenemos un enemigo que todos ustedes conocen como diablo, Satanás, Lucifer, Belcebú, Belial, el nombre que usted le quiera, de maldad, ¿verdad? Si quiere usted oscuridad, no importa. Ese enemigo, ese adversario, lo único que quiere es derribarnos. Y siempre, constantemente está planeando la manera en cómo hacernos sucumbir ante esos agentes de maldad. La pregunta aquí es: ¿qué es lo que el enemigo está haciendo para enfrentarnos? El enemigo hace muchas cosas para hacernos caer, pero hoy solamente vamos a señalar 5 cosas que el enemigo hace para que tú y yo ignoremos la guerra espiritual, para que tú y yo ignoremos la lucha, o no querramos nosotros verdaderamente decir: esto es de parte del enemigo. Porque hay casualidades, claro, pero también hay realidades espirituales, queridos hermanos, y necesitamos nosotros conocer qué es lo que el enemigo hace para enfrentarnos día con día. Y hoy vamos a hablar de 5 formas específicas que el enemigo utiliza para enfrentarnos. Por eso es que me di a la tarea de explicarle un poquito cómo es que opera el mundo físico y el mundo espiritual. Hay mucha gente que piensa que en la iglesia no hay espíritus inmundos, pero sí, o sea, este no es un lugar consagrado para exclusivamente para Dios. Este lugar ahorita en el que estamos no está consagrado exclusivamente para Dios. Eso significa que puede haber agentes de maldad aquí ahorita, pero eso también no implica que vamos a estar viendo demonios en todos lados, sino nosotros debemos tener siempre la conciencia clara de que estamos en una lucha espiritual y de que hay momentos en los que el enemigo verdaderamente nos enfrenta a través de formas distintas para hacernos renegar o para llevarnos a nosotros a un estado de opresión. Y por esa razón es que hoy vamos a señalar 5 formas específicas. La primera de ellas es que el enemigo, el diablo, ama cegar la mente de los creyentes. Él ama cegar la mente de los creyentes. Abra su Biblia, 2 de Corintios 4:4. Vamos a estar usando nuestra Biblia a lo largo de esta serie, hermanos. 2 de Corintios 4:4. El enemigo ama cegar la mente de los creyentes.
Fíjese bien, segunda de Corintios capítulo 4, verso número 4. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿cuál es la primera forma o una de las formas en que el enemigo enfrenta nuestra vida? Ama cegar nuestro entendimiento, ama cegar nuestra mente. ¿Y por qué le comparto esto? Porque hay cantidad de creyentes y cantidad de cristianos que viven con pensamientos o con ideas como: creo en Dios, pero no quiero ser su discípulo. Creo y amo en Jesús, pero no quiero ser su discípulo. Amo a Jesús, amo a la iglesia, pero no me voy a fanatizar. Así que, pastor, no espere que vaya cada 8 días, ¿verdad? Hay personas que viven con ideas y con pensamientos: bueno, yo voy a la iglesia, pero voy a ir poco a poco, para que no crean que voy a estar ahí todo el tiempo. Amén. Hay personas que viven pensando: todavía no sé si debo seguir a Jesús en verdad. Esa es una forma, querido hermano, en la que el enemigo cega las mentes de los creyentes. Cuando tú ya sabes lo que tienes que hacer, en tu mente está claro lo que debes hacer y no lo haces, querido hermano, dice la palabra que es pecado. Pero eso opera porque el enemigo está cegando tu mente, está cegando tu entendimiento. No te está dejando ver la bendición, la libertad, la bondad, el beneficio, los privilegios que tenemos el día de hoy de reunirnos como iglesia, de reunirnos como hermanos, de reunirnos como real sacerdocio. A veces no lo vemos y a el enemigo le encanta cegar la mente de los creyentes. ¿Cuántos creyentes con años de cristianos siguen viviendo con la idea fatídica de pensar que todavía son ovejitas? O sea, es decir, querido hermano, la vida cristiana es una vida para que tú vayas madurando en el camino y vayas creciendo espiritualmente y vayas desarrollando una visión, vayas desarrollando un entendimiento, una revelación de parte del Espíritu de Dios. Pero el enemigo, como ama cegar la mente de los creyentes, entonces por esa causa nos topamos con creyentes, con cristianos de años que siguen pensando de la misma manera. Creyentes cristianos cegados por el enemigo, que se van de la iglesia porque el pastor no los saludó, porque el líder no los vio con buena cara, porque no los atendieron, porque hacen cosas, queridos hermanos, que tienen sus mentes cegadas y dicen: no, es que yo hago esto porque no sé, pienso que debe de ser de esta manera. No, querido hermano, el enemigo cega las mentes de los creyentes utilizando la misma palabra de Dios. A veces tan cegados estamos, tan ciegos estamos, que cuántos no adoptamos el pensamiento, el marketing de la pandemia. Se cerraron las iglesias, pero se abrió una iglesia en cada casa. Y ahora estamos al revés, queremos que salgan de sus casas y que vengan a la iglesia. El enemigo cegó nuestros entendimientos. El enemigo cegó el entendimiento de la iglesia, de la congregación. Él ama cegar la mente de los creyentes. Por eso dice aquí la escritura que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Las personas, queridos hermanos, hay cantidad de cristianos que no alcanzan una madurez espiritual, no porque les falta atención, no porque les falta enseñanza, no porque les falte predicación o ministración, sino porque simplemente no quieren entender. Porque están cegados en el entendimiento y dicen: es que no sé cómo, pero es evidente, hermano, 1 más 1 es igual a 2, es evidente. No, pero es que ¿cómo? A ver, no le entiendo, explícamelo. Y estás allí, ¿por qué? Porque tiene una mente cegada. Amén. Hay personas que tienen su mente cegada. Hace algunos años había una familia dentro de la iglesia que me decía: pastor, es que usted me estaban juzgando los hermanos porque yo no tenía un comportamiento como la iglesia de la que venían.
La iglesia de la que venían, queridos hermanos, no tengo nada en contra, ¿no? Pero la iglesia de la que venía esta familia ya pasó por la iglesia porque ya ni están. Pero la iglesia de la que venían esta familia se caracterizaba porque solamente se reunían, pero no había enseñanza, no había discipulado, no había administración. ¿A qué me refiero con enseñanza, discipulado, administración? A lo que hacemos nosotros. O sea, es decir, la iglesia del Señor se caracteriza por enseñar la palabra, por ministrar, por bendecir. No sé si me doy a entender. Y en la iglesia de la que venían nuestros hermanos, pues nada más se reunían y convivían y platicaban y escuchaban un buen mensaje, algo que los hiciera sentir bien, pero que nunca retaba sus vidas. Y cuando ellos nos conocen y llegan a la iglesia del Señor, pues nosotros obviamente les empezamos a discipular, les visitamos, les ministramos, les aconsejamos, pero como ellos veían que yo como pastor no era el clásico pastor que estuviera detrás de ellos todo el tiempo, porque hay creyentes así, que quieren que el pastor esté detrás de ellos todo el tiempo, como si el pastor fuera un papá. Y como ellos no veían ese comportamiento, decían: no, es que el pastor no nos ama, es que no nos quiere, y entonces se daba toda esa relación que muchos de ustedes ya conocen. Y yo le decía a los hermanos: no, hermanos, es que entiendan, ustedes tienen que madurar. Yo no voy a venir por ustedes para que vayan a la iglesia. Ustedes tienen que entender, tienen que aprender. Liberen su mente, abran su mente, rompan paradigmas, levántense, dejen de estar ciegos. Ustedes pueden caminar solos, no necesitan un bastón, ustedes pueden llegar, porque al que cree todo le es posible, siempre les decía. Y me decían: no, y bueno, para no hacerle el cuento largo, resulta que dejaron de asistir a la iglesia. Amén. ¿Y esto por qué pasa? Porque el enemigo ama cegar la mente de los creyentes, ama cegarlo. Por eso es que debemos tener cuidado con qué pensamientos lidiamos. A veces estamos incluso aquí en el mensaje, en la predicación, queridos hermanos, y no podemos poner atención. No podemos poner atención. ¿Por qué? Porque el enemigo ciega la mente de los creyentes. Porque no podemos poner atención. Antes no había celulares, ¿no? Y te distraías viendo al infinito y más allá. Pero ahora no puedes poner atención porque vibra tu celular o algo y lo abres, ves el mensaje en las notificaciones, pero en lugar de abrir el mensaje, abres tu Facebook o abres tu Instagram, o así estás. ¿Por qué? Porque te distraes fácilmente, y esa es la manera en la que el enemigo muchas veces ciega la mente de los creyentes. Entonces, lo primero que el enemigo hace es cegar tu mente, y tu mente la ciega, vuelvo a repetirlo, a veces utilizando hasta la misma palabra de Dios. Una vez me topé con creyentes que decían: el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, así que el único pastor de mi vida es el Señor, usted no. Me dijeron así una vez. Porque el Salmo 23 dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así que el pastor mío es el Señor Jesús. Usted no es mi pastor. Usted solamente es una persona que nos habla y nos enseña, pero usted no es mi pastor. Él ama cegar la mente del entendimiento. Pero si no hacíamos lo que la persona quería, entonces sí, éramos malos pastores. ¿Se da cuenta? A veces de la doble moral que aún en la vida cristiana se maneja. La segunda cosa que el enemigo hace para enfrentarnos es que a Satanás, querido hermano, le gusta robarse la palabra de ti. Le gusta robarse la palabra de nuestras vidas. Mateo capítulo 13 dice, Mateo capítulo 13 verso 19. Fíjese cómo dice. Mateo 13, 19. Dice la palabra, Mateo 13, 19 dice. Ya lo tenemos, dice, Mateo 13 y 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, fíjese bien, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Fíjese cómo dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Literalmente, querido hermano, te roba la palabra que oyes. En algún momento Dios te ha hablado, en algún momento Dios se ha revelado a tu vida y has dicho: sí, es cierto, Dios es bueno. Y de repente esa palabra que te había levantado, que te había inspirado, que te había motivado a querer amar y a seguir a Dios, de repente esa palabra ya no está.
se va y empiezas y comienzas a hacerte una persona negativa y ya no quieres creer. Amén. Porque el enemigo literalmente te roba la palabra, lo que te inspira, lo que te hace decir: sí, voy a hacer, voy a crecer, voy a trabajar, vamos a caminar. Y de pronto esa palabra es robada de tu vida y empiezas: no, pero es que está re lejos la iglesia, pero es que tengo que tomar el metro, ¿no? Pero es que tengo que manejar hasta allá. Pero es que me tengo que levantar bien temprano. Es domingo, el único día que descanso. El pastor es un inconsciente y nos hace llegar a las 8 de la mañana y que no sé qué. Y empezamos nosotros a ser negativos. ¿Por qué? Porque al enemigo le gusta robarse la palabra de ti. Por eso es que dice la escritura: cuando uno entiende, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Es por eso mi énfasis siempre de preguntar: hermano, ¿me está entendiendo? Hermano, ¿sí me entendió? ¿Le está cayendo el 20? ¿Capish? ¿Me está entendiendo? Y yo los veo y todos me dicen que sí. Yo digo: no, pues o soy muy buen maestro o ustedes son muy buenos alumnos. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque nadie dice nada. O sea, nadie dice: oiga, no le entiendo a eso, oiga, no le entiendo a lo. Nadie dice nada, absolutamente nada. Pero ¿sabe qué es lo irónico de la vida cristiana y del desarrollo de la iglesia? Que estamos en una clase, en una enseñanza, en algo, y el expositor, el pastor, el líder pregunta: ¿alguna duda? Y nadie dice nada. Y después en tu casa estás viendo canales de YouTube para aclarar la duda del tema que se predicó el domingo en la iglesia, porque te dio pena preguntar. No sé si me explico. Queridos hermanos, la pena, ¿verdad?, es parte precisamente de lo que a veces el enemigo utiliza para robarnos la palabra. Amén, para robarse la palabra de tu vida. A él le gusta las palabras que has escuchado. ¿Cuántos versículos de memoria te sabes? No, pues no me sé ni uno, pastor. El enemigo te ha robado la palabra. Todo el mundo se sabe Juan 3:16, todo el mundo se sabe 2 de Corintios 5:17, todo el mundo se sabe Romanos 6:23. Pero ¿qué dice el Salmo 119? Pastor, Salmo 119, ¿verdad? ¿O qué dice, pues no sé, Génesis 1:28? Pastor, pues ahí es donde viene, querido hermano, el que al enemigo le gusta robarse la palabra. A veces estamos escuchando los mensajes y decimos: sí, amén, gloria a Dios. Pero incluso hoy domingo en la tarde llegas a tu casa y sucede algún problema o algo y se te olvida la palabra. Porque al enemigo no solamente le gusta cegar tu mente, sino le gusta robarse la palabra de ti. Amén. La tercera cosa que el enemigo hace para enfrentarnos es que le gusta poner trampas para atraparte. Al enemigo le gusta poner trampas para atraparte. Y el enemigo va a usar lo que sea para ponerte en un lugar donde él pueda cazarte. Él va a mover los hilos de nuestro entorno para que nosotros caigamos en algún pecado, ¿verdad? En algún punto de nuestra vida el enemigo va a intervenir y va a hacer uso de nuestra debilidad, va a hacer uso de nuestro talón de Aquiles para que gane ventaja, para que el diablo gane ventaja, para que el enemigo gane terreno en nuestra vida, porque lo que quiere es atraparte. Y por eso va a utilizar cualquier medio, llámese familia, amigos, primos, vecinos, trabajo, economía, circunstancia, situación, ambiente político, ambiente social, internet, televisión, lo que sea. El enemigo va a poner trampas para atraparte. Ahora no lo veo como antes, pero antes, ¿cuántas mujeres antes dejaban de hacer lo que tenían que hacer porque iba a empezar la novela? No sé ahora ya no veo tanto así de, y ponle en el canal 2, ¿no? Ya no sé si en el canal 2 pasan novelas o no. Porque ahora ya con la serie, ahora no son novelas, ahora son series, ¿no? Y ahora la serie, ¿no? Y todo el mundo ve series y se recomienda, ya no es como antes de que préndele la tele. Pero el enemigo, querido hermano, va a hacer cualquier cosa para atrapar tu mente, para atrapar tu tiempo, para hacerte perder el tiempo. Va a atraparte, va a cazarte a través de alguna debilidad. ¿Cuál es tu debilidad, hermano? ¿Cuál es tu debilidad? Estar viendo fotos, ahorita con el famoso TikTok, ¿cuánto tiempo
los jóvenes invierten en estar viendo puros videos de puras cosas que no tienen sentido. El enemigo atrapa tu mente. El enemigo está buscando la manera de cómo atraparte. O vamos a poner otro ejemplo. Puede utilizar tu propio trabajo, tu propia economía para atraparte, para casarte. ¿Cuántos cristianos creen en Dios, pero traen su chinito amarillo en su mano derecha de la fortuna? El enemigo te quiere atrapar y ha utilizado cualquier medio para atraparte. ¿Cuántos cristianos dicen que creen en Dios, pero traen su pata de conejo, o traen su diapasón de ese, o traen su herradura, o se cuelgan sus ajos? ¿No? Ay, pastor, ¿no? Pero es que es real, queridos hermanos, porque el enemigo lo que quiere es cegar tu mente, es robarse la palabra de ti, y todo eso lo hace para atraparte. Amén. A lo mejor no te pones ajos, pero ¿qué tal el aceitito que el pastor utilizó para orar por tu casa? No, este es el aceite. Y le pones nada más. No pones a la virgencita, pero sí pones al aceite en el nicho, ¿no? El enemigo va a utilizar cualquier cosa para atraparte. Ya sea el aceite o la Biblia, ¿verdad? La Biblia la ponen así, ¿no? Abierta, ¿no? En el nicho así, ¿no? Aquí está la palabra del Señor para que, no, esta palabra porque la abras no va a hacer nada. La tienes que vivir, la tienes que aprender, la tienes que discernir. Y el enemigo, querido hermano, va a poner trampas, va a usar lo que sea para casarte, va a usar tu debilidad, va a usar tu talón de Aquiles. Tienes que aprender a saber en qué eres débil. Si eres débil con las mujeres, pues ponte aquí unos cabestros como los caballos. Bueno, no, es espiritual, no vaya a pensar que vaya a andar así. No. Pero si tú eres débil con las mujeres, pues haz algo. Algo que un pastor amigo mío me enseñó es a ponerme candados a mí mismo acerca de las debilidades que yo tengo. El problema, ¿sabe cuál es? El problema del cristiano es que el cristiano nunca se siente débil. Se han abanderado erróneamente de la palabra todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todo es todo, pastor. No, a ver, espérate. Si realmente pudieras hacerlo todo, dejarías de ser la persona que eres. No sé si me explico. El problema de muchos creyentes es que no consideran sus debilidades. Y no consideran sus debilidades porque hay temor, hay pena, hay ansiedad de que, es que cómo voy a ir a decirle al pastor que soy débil con las mujeres, o que soy débil con los hombres, o que soy débil con las redes sociales, o que soy débil con la pornografía, la masturbación, el alcohol, las drogas, la hechicería. Porque hay gente que le gusta la hechicería, le gustan los encantamientos. Que soy débil con el ¿cómo se llama? El terror. ¿Cómo se llama? Sí, el terror, el cine de terror, ¿no? Que soy débil con eso. ¿Cómo? No, hermanos, el enemigo va a utilizar tu debilidad para atraparte. Hay quienes aman el dinero y que si no tienen dinero en la bolsa, sienten que el mundo se les va. El enemigo va a utilizar cualquier trampa para atraparte. Lo que sea, cualquier debilidad, hermano. Cualquier situación, el temor, la ansiedad, la angustia, la desesperación, el estrés. Y es que ¿qué pasa? No va a pasar nada que Dios no quiera que pase. Por eso es que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Si el enemigo está hablando a mi mente, pues reprende esa palabra. Si el enemigo está queriéndote atacar a través de alguien más, pues reprende en el nombre de Jesús. Amén. Reprende en el nombre de Jesús. Señor, reprendo toda obra de tinieblas que está utilizando la vida de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa, de mi compañero de trabajo, de mi jefe. Reprendo toda obra de tinieblas que esté utilizando a estas personas que me quieren inhibir, que me quieren impedir el buscarte, el anhelarte, el venir, el estar, el trabajar, el hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Reprenda al diablo, hermano. Amén. Reprenda al enemigo. Por eso es que dice 2 de Timoteo 2:26: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. 2 de Timoteo 2:26. Es decir, queridos hermanos,
Pablo le está diciendo a Timoteo: escapa del lazo. Hay lazos que te mantienen atados tal vez. Y dices: ay, es más, mire, le voy a poner un ejemplo tan simple, tan inverosímil tal vez, pero que es evidente muchas veces del cómo el enemigo nos tiene atrapados. Estamos en la adoración y yo no sé a cuántos de ustedes les da pena levantar las manos, o les da pena arrodillarse, o les da pena cerrar los ojos, o les da pena hablar audiblemente: Señor, gracias. Todo eso no es más que producto de un lazo espiritual en el cual el enemigo te tiene atado, y por eso no puedes ofrecerle a Dios una alabanza como Él se merece. Y eso es una realidad. Ay, pastor, no exagere. No, porque si tú fueras verdaderamente libre, no tendrías ningún problema en levantar las manos, en arrodillarte, en brincar, en danzar, en orar audiblemente, en cantar fuertemente. Por eso cantamos, porque a Dios le gusta escuchar nuestra voz. Ay, pastor, pero yo canto re feo. Pero aquí no venimos a ver quién canta bonito, no. Aquí venimos a alabar al Señor. ¿Me está entendiendo? Y a veces no queremos cantarle a Dios fuerte. ¿Por qué? Porque estamos atados, estamos lazados, porque el enemigo nos puso una trampa, porque alguien vino y me dijo: cantas re feo. Y entonces solamente bastó que el enemigo utilizara la vida de esa persona para que tú creyeras que cantas bien feo. Y por más que alguien te dice: no, es que cantas bien, o sea, no cantas mal las rancheras, tú sigues pensando que cantas re feo. Fíjese, le voy a contar una anécdota. Hace algunos años estábamos en la iglesia central. Allí todavía era la carpa en aquellos años. Y me acuerdo que en la clase de líderes pues siempre hay un momento de alabanza y adoración. Y me acuerdo que en aquel entonces me dice el que estaba encargado de esa parte que ya no iba a poder, y me pidió y me dijo: Emanuel, pues este cargo tú ahora dirige a los líderes en la alabanza, agarra la guitarra y pues canta 2, 3 cantos, y ya después el pastor va a agarrar el lugar y ya te vas a sentar. Ah, bueno. Y me acuerdo que yo me levantaba y ponía el micrófono y todo, y empezaba yo la alabanza y los líderes ahí cantando conmigo. Pero había una hermana que cuando me bajaba o cuando dejaba el lugar, siempre se me acercaba y me decía: oye, Emanuel, tocas bien padre, pero no cantes. Me decía: mira, la verdad que tocas re bien la guitarra, tocas bien el bajo, o sea, eres buen músico, brother, pero no cantes, me decían. Acabando de ministrar, como si ahorita yo dejara ahorita de aquí de predicar y viniera uno de ustedes y me dijera: pastor, dedíquese a tocar, no predica re feo. ¿Verdad? Así me decían, queridos hermanos. Así, dejando el lugar, se me acercaba la hermana, y lunes con lunes era el mismo, la misma señalamiento. Mi esposa conoció a la hermana. Éramos novios, o ya no sabemos qué. No, éramos novios, todavía éramos novios. Sí, porque todavía ella estaba acá. Sí, éramos novios. Y me acuerdo que era todo terminado. Yo por acá bien metido, Señor y gloria, y terminaba ya yo bajaba de la presencia celestial, y la hermana me aterrizaba: por favor, ya no cantes, invita a alguien a cantar, pero no cantes tú. Pero yo nunca le hice caso. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo quería atraparme a través de un talón de Aquiles. Y si cantar mal era mi debilidad, pues ¿qué hice? Orar: Señor, afina mi garganta, y tomar clases de canto. Pero cuando el enemigo te atrapa y tú sigues creyendo a las mentiras del diablo, ya, hasta ahí llegó tu ministerio, hasta ahí llegó tu liderazgo, hasta ahí llegó tu gran servicio al Señor. Yo siempre he creído una cosa, hermano: el día que la iglesia de Cristo, el día que la iglesia del Señor entienda en su mente el poder que tenemos, el día verdaderamente que la iglesia lo entienda, el poder que tenemos. Y fíjese, tenemos un poder tan grande como iglesias, como personas, como seres humanos, que ¿por qué cree que en la Biblia está registrada la historia de Babel? ¿Sí saben la historia de Babel, verdad? ¿O no la conocen, no? De la Torre de Babel, sí, por eso, de la Torre de Babel. Dice Génesis capítulo 6 que en aquel entonces
toda la humanidad hablaba un solo idioma. Todos hablaban español. ¿Verdad? Todos hablaban español en aquel entonces. No importaba si eran güeros, morenos, negros, asiáticos, todos hablaban español. En aquel entonces, todos hablaban español. Y dice la escritura que entonces los hombres se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a construir una torre así gigantesca que llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre. O sea, vamos a hacernos una torre así grandota y pongámosle hasta arriba Torre Stark. ¿Sí, no? Torre Stark, ¿no? Hasta arriba. Dice, y la intención de hacer una torre hasta arriba y poner el nombre Stark fue para que por si eran desparcidos, ellos voltearan hacia donde estaba la torre construida y recordaran que ellos habían hecho esa torre, ¿verdad? Pero, y dice la palabra que Dios bajó a la tierra para ver qué estaban haciendo los hombres, y en eso dice la escritura que vio que los hombres estaban construyendo la torre. Y dijo Dios, la divinidad, dice: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque ya se propusieron hacer esta torre. Y dice así claramente la escritura: y nada les hará desistir de lo que se han propuesto hacer. Textualmente, así dice: y nada les hará desistir de lo que se han propuesto hacer. Y entonces, ¿cuál fue la solución de Dios? Confundamos sus idiomas para que no se entiendan y se dispersen sobre la tierra. Y entonces por eso hoy hay chino, ruso, alemán, mandarín, huasteco, mixteco y todo lo que hay. Si la iglesia entendiera el poder que tenemos, no, hermano, no existiría un lugar que pudiera albergar a todas esas personas. Pero al enemigo le gusta ponernos trampas para atraparnos, trampas, ideas, porque alguien vino y me dijo: ay, es que tú no sabes. Oiga, hermano, mire, yo le puedo decir que hay pastores más profesionales que yo, que hay pastores que pueden enseñar mejor que yo, que tienen más preparación que yo, hay músicos que pueden tocar mejor que yo, profesionales incluso, estudiados de carrera, etcétera, etcétera. Y pueden venir y decirme: ay, es que tú, lo que ustedes quieran. Pero ¿sabe qué? Yo no voy a dejar que el enemigo me la hace de esa manera. Amén. Porque sí, hay mejores, pero no están aquí. Y el que está aquí soy yo. Amén. Y por esa razón, querido hermano, es que debemos escapar del lazo del diablo. A veces el diablo te tiene lazado con experiencias de vida del pasado. Hay personas que viven su vida cristiana todavía con sentimientos de culpa, de que es que si yo hubiera hecho. ¿Y cuándo te pasó eso, hermano? Hace 40 años y no lo puedes superar porque sigues atado. Tienes que escapar del lazo del diablo. Amén. La cuarta cosa que el enemigo utiliza para enfrentarnos, querido hermano, es que el enemigo siempre va a buscar pelear contigo para detenerte. Siempre va a buscar pelear contigo para detenerte. Al enemigo, escuche bien, al diablo no le gusta que tú busques a Dios y tampoco que comuniques la palabra de Dios. Es decir, va siempre a buscar pelear. ¿Por qué? Porque no le gusta que tú busques a Dios, que tú aprendas la palabra de Dios y mucho menos que la comuniques, que la compartas. Cuando tú decides servir a Dios, cuando tú decides tener una visión de parte de Dios, cuando tú decides comprometerte con tu llamado, con la iglesia, cuando decides que te vas a levantar como buen hijo de Dios, al día siguiente o te corren del trabajo, o vienen problemas de la nada, o pierdes el dinero, o no te quieren pagar tu quincena, o te peleas con tu esposa, te peleas con tu esposo, tus hijos, tu mamá, tu papá. Algo te pasa. ¿Por qué, querido hermano? Porque el enemigo quiere detenerte y el enemigo hará lo que sea necesario, usará nuestro entorno, alguna circunstancia adversa para lograr su objetivo, que es pararte.
que es decir, no, tú no te vas a levantar. Es hacerte desistir de lo que ya habías determinado hacer. Así de simple sucede. Te quieres levantar, quieres volver a surgir, quieres volver a tomar las armas, quieres levantarte y decir, sí, Señor, a partir de ahora voy a ser un creyente convencido, un creyente en tus manos. Y al otro día algo pasa. O tu trabajo, ¿verdad? Tu jefe te baja el sueldo, lo que sea. Y entonces todo eso te desanima. Porque el enemigo lo que hace es bloquearte para que la palabra de Dios, la inspiración, la visión de Dios no llegue a su destino. Por eso es que siempre busca pelear contigo para detenerte. Y utiliza lo que sea. ¿Sabe cuál es la pelea que el enemigo siempre tiene conmigo? Conmigo, Emanuel Camargo, pastor de la iglesia. La pelea que el enemigo siempre tiene conmigo para desanimarme es esta. ¿Cuál, pastor? Pues esta. Aquí, o sea, la iglesia misma. ¿Usted cree que el enemigo no ha hablado a mi mente para decirme, híjole, tanto que estudias, tanto que te esfuerzas y los hermanos no vienen, no contribuyen, no cooperan, no das, ya llega la renta, ya llega aquí, ya llega allá y nadie dice nada, nadie levanta la voz, nadie nada, y tú solo, buscando, haciendo, y que aquí, ¿por qué? Porque quiere detenerme. ¿Me está entendiendo? Esa es una pelea. Busca pelearse conmigo todo el tiempo. Y todo el tiempo está peleando, No crea que el enemigo da round 1 y descansa 2 minutos y luego viene el round 2. No, es día con día, semana con semana, mes con mes, año con año. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual, hermano. Estamos en una lucha espiritual. Y por eso es que nuestras armas, queridos hermanos, no son carnales, dice Pablo. Amén. Primera de Tesalonicenses 2:18 dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Qué significa eso, querido hermano? Que el enemigo siempre va a buscar pelearse contigo, va a buscar siempre desanimarte, va a quererte detenerte, va a querer bloquear. Es que no tengo para el pasaje, es que no tengo para esto, es que no tengo para lo otro, es que me hace falta. Es que no, querido hermano, el enemigo siempre va a querer robarse la semilla, robarse la palabra de Dios, va a querer detenerte, va a querer bloquearte. Entonces imagínese todo lo que el enemigo hace y el cristiano como niño inocente sin darse cuenta, cega tu mente, se roba la palabra de ti, ¿verdad? Lo primero que hace es cegar su mente. Se roba la palabra de ti, te pone trampas para atraparte y aparte de eso se pelea contigo para detenerte. O sea, imagínese el cuadro. Está el creyente y primero lo que hace es cegarle, le pica los ojos para que no vea. Y después, ¿qué es lo segundo que el enemigo hace? Le roba la palabra, le empieza a susurrar al oído: tú no puedes, eres un pecador, Dios no te ha perdonado, tu esposa no te ha perdonado, tus hijos no te han perdonado, sigues siendo un miserable, un abandonado, un triste, un ciego, un desventurado. Habla a tu oído, te pica los ojos, habla a tu oído. Y lo tercero es que pone trampas. Si quieres dar un paso y entonces te caes, porque caes en la trampa del alcohol, de las drogas, del vicio, de lo que sea, caes en la trampa. Y lo cuarto que el enemigo hace es que una vez que te tiene en el suelo, te empieza a agarrar a patadas y a trompones, porque se quiere pelear contigo para detenerte, para que no te levantes. Estás en la lona y escuchas en medio de toda esa lucha espiritual, escuchas la palabra de Dios que te dice: levántate, hijo mío. Y tú dices: sí, Señor, y te quieres levantar y el enemigo más te agarra patadas en el suelo y más te agarra golpes. ¿Por qué? Porque busca pelear contigo para detenerte, porque su objetivo es que tú nunca te levantes, porque su objetivo es que tú sigas pensando que no puedes, que estás abandonado, que
estás triste, que no puedes vencer, que no puedes surgir, que tienes la bota en el cuello del enemigo. Su bota está tan clavada en tu cuello que sientes que no puedes respirar y la sangre no te llega a la cabeza y no puedes pensar, y lo único que piensas es: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Cuando Dios, querido hermano, te está diciendo: porque esta lucha no es contra sangre y carne, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué es lo que debes hacer cuando estás en la lona, en el suelo? Orar, ayunar, levantarte, decir: Señor, en el nombre de Jesús le digo al enemigo que retroceda, que suelte a mi familia, que suelte a mis hijos, que suelte mi economía, en el nombre de Jesús, Señor, porque tu palabra dice, porque la escritura dice, porque el Espíritu Santo está dentro de mí, y Señor, tú me has hecho un hijo tuyo, grande, poderoso, amado, bendecido. Hoy me levanto, amén. Pero no lo hacemos. Seguimos con la bota en el cuello porque el enemigo quiere detenerte, quiere hacerte perder el tiempo, quiere hacerte sentir que no hay un futuro diferente y que la historia de tus papás se va a repetir en ti y en tus hijos y en los hijos de tus hijos, cuando la escritura dice que toda maldición fue cancelada en la cruz del Calvario y que ahora mi futuro es bendecido. Mi futuro, querido hermano, es de vida, es de abundancia, no es de escasez. Pero a veces creemos tanto a las palabras del enemigo, creemos tanto a las palabras de las personas, creemos tanto a las palabras de los hombres, que por eso, querido hermano, no hemos podido vivir en lo supernatural de Dios. Es tiempo de levantarnos, iglesia. Es tiempo de decir: sí se puede. Ay, es que tengo que viajar para ir a la iglesia. No importa, hermano. ¿Cuánta gente se va a Roma a ver al Papa y se endeudan 5 años pagando un viaje? Y tú no puedes viajar 1 hora, media hora, 40 minutos, 3 horas. Pelea, hermano, pelea por lo que vale la pena. Porque lo último que el enemigo hace para enfrentarte, no solamente te pica los ojos para hacerte ciego, no solamente murmura palabras de muerte a tus oídos para robarse la palabra de Dios de ti, no solamente te atrapa, planea atraparte, no solamente te pone trampas, no solamente se pelea contigo, sino lo último que el enemigo hace después de que te tiene en la lona y te sigue pateando y te sigue golpeando para que no te levantes, lo último que hace es planear tu destrucción. Planea tu destrucción. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto significa que lo que el enemigo quiere, que lo que el diablo quiere, es sacarte del juego, sacarte de la iglesia, sacarte de tu llamado, sacarte de tu propósito, sacarte del plan, sacarte de la visión. Que lo que el enemigo quiere, querido hermano, es sacarte del juego. Ya empezaste el juego. Estás en primera base, ya estás, querido hermano, enrolado en las filas del Señor. Dios ya te habló, Dios ya se reveló a tu vida. Dios quiere que te levantes, Dios quiere usar tu vida, Dios quiere que prediques, que evangelices, Dios quiere que la iglesia crezca. Pero como estás en la lona, como sigues en la lona, como estás cegado, como estás atrapado, como el enemigo está peleando y te sigue tirando en la lona, su último plan es destruirte, sacarte del juego, devorarte, dice la escritura. Por eso es que Pedro lo pone como un león rugiente que está buscando a su presa. Él quiere devorar tu matrimonio, Él quiere devorar tu testimonio, devorar tus finanzas, devorar tu reputación, devorar tu salud. Él quiere enfermarte, quiere empobrecerte porque te odia y quiere destruirte. Lo peor del caso es que el cristiano no se da cuenta de que ese es el principal objetivo del diablo. Y nos ha llevado, queridos hermanos, a demeritar la guerra espiritual. Esta guerra, esta batalla es real, hermanos, y tenemos que pelear.
tenemos que luchar, tenemos que hacer frente a esta guerra, porque Él planea destruirte. Él quiere devorar todo lo que tú representas, tus hijos, tu familia, tus finanzas, todo. Él lo quiere devorar, Él lo quiere destruir, porque quiere matarte literalmente. ¿Usted cree que el diablo está preocupado por la gente sin Cristo? No, porque esos están en su propiedad. En cualquier momento reclama la vida de los que están sin Cristo. De nosotros no, porque pertenecemos a otro reino. Y por eso está buscando la manera de destruirte. Y a veces utiliza recuerdos del pasado, acciones, no sé, cualquier situación en nuestra vida el enemigo utiliza para destruirnos. Tenemos que hacerle frente, hermano. Tiene que levantarse, tiene que luchar, tiene que pelear. Cambie su semblante, cambie su vida. Mírese al espejo y no se diga: hoy tú eres el campeón. No, mírese al espejo y diga: Señor, tú me hiciste una nueva criatura. Yo lo creo, hoy me levanto. Hoy voy a ser mejor hijo, mejor cristiano, mejor creyente. Hoy le voy a dar lugar a tu espíritu. Si nunca habías ayunado, ayuna. Si nunca habías orado, ora. Si nunca habías, querido hermano, leído la escritura, léela. Hazte el hábito, hazte la disciplina, y verás cómo Dios empezará a respaldar tu vida. Amén. La pregunta es: ¿cómo le vamos a hacer enfrente al enemigo? Pablo nos dice cómo. La escritura misma nos dice cómo. Es utilizando la armadura de Dios. Utilizando la armadura, queridos hermanos. El casco de la salvación, dice la palabra en Efesios capítulo 6, versos 13 al 17. Dice: ponte el casco de la salvación. Y el casco, ¿qué implica? Cubrir nuestra mente, creer que Dios nos salvó por gracia, porque no hicimos algo, sino que todo fue por gracia. De esa manera proteger nuestra mente, ponerme el casco y no tener pensamientos negativos, pensamientos destructores. Se está acercando el domingo y lo primero que estamos pensando es: yo creo que no voy a poder ir porque ya me pasó aquí, porque ya me pasó acá, porque ya sucedió esto, ya sucedió el otro. No, ponte el casco de la salvación, ponte el yelmo y di: Señor, se está acercando el domingo, se está acercando el día de reunión. Señor, yo creo que tú me abrirás puertas para que vaya, para que adore, para que cante, para que esté con mis hermanos, para que predique. Querido hermano, ponerse el casco, hasta para nosotros mismos, para beneficio de nosotros mismos. Protege tu mente, ponte candados en tu mente. Todos sabemos, hoy en día los psicólogos dicen que si quieres conocer a una persona, pídele su celular. Porque aquí ya es una extensión nuestra, ¿no? Y un pastor amigo me dijo: ¿quieres vencer la tentación? Ponte candados, no contraseñas, candados. Porque contraseñas todos tienen, no, candados. Y le dije: ¿cómo? Y me dice: sí. ¿Por qué todos, muchos, fíjense, me dijo esto, mucha gente en sus celulares tiene la foto del artista, del cantante que les gusta, del favorito, del deportista, de lo que sea, del favorito? Dice: tú no. Dice: porque son puertas. Dice: parece algo insignificante. Dice: pero el hecho de que tú veas la foto de tu artista favorita o de tu actriz o de lo que sea, dice, pues te abre puertas, porque te empiezas a imaginar cosas que no son. Y de ahí entonces escala el pecado, y entonces empiezas a buscar otros lugares que no son. Dice: ¿por qué no mejor te pones la foto de tu esposa? Y cuando veas tu celular digas: ah, mi mujer. Son candados espirituales que parecieran tontos, pero que son reales. Y nadie lo hace. La foto de tus hijos, de tus hijas, no sé, ¿verdad? Amén. El casco de la salvación. Amén. Dice la palabra: cúbrete con la coraza de justicia. Amén. ¿Qué habla la coraza de justicia? Dice la escritura que del corazón salen las peores cosas. Entonces, cuando nos ponemos la coraza es porque estamos guardando nuestro corazón de no pensar mal en contra de nadie, de no hacer nada en contra de nadie. Amén.
de no estar maquinando, ay, hoy voy a hacer esto. No, pongámonos la coraza de justicia, amén. No creer a las acusaciones del enemigo, amén. Ponernos el cinturón de la verdad, ¿verdad? El cinturón de la verdad. La Biblia dice que el diablo es padre de mentira. Tú habla la verdad de Dios, habla lo que viene de parte de Dios, amén. Y la espada del Espíritu, dice la Escritura, ¿verdad? Esta la debemos utilizar para defendernos del enemigo, pelear con la palabra de Dios. Si alguien viene y me dice, no, tú eres un fanático, amén, y de los buenos, y te invito a que lo seas. Ay, no, para ser como tú, fanático, sí, fanático y de los buenos, porque lo que tengo tú no lo puedes comprar con nada. Aunque seas pariente de Bill Gates o de Mark Zuckerberg o del millonario más, de cualquier árabe saudita con muchos petros, no puedes comprar lo que yo tengo. Amén. Eso es lo que le falta a la iglesia hoy en día. Nos sumergimos tanto en el humanismo y en el comportamiento del hombre que olvidamos la fe, que olvidamos, queridos hermanos, que la Biblia así se vivió al principio. Amén. Así que peleemos, luchemos, queridos hermanos, luchemos contra el enemigo, luchemos contra el adversario. Amén. Así que quiero ir terminando con esta porción de la Escritura, hermano. Abra su Biblia. Amén. Abra su Biblia en el libro de Job. Amén. Y fíjese, Job capítulo 42, versos 1 al 6. Job capítulo 42, versos 1 al 6. Amén. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se escape de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Esta fue una respuesta que Dios le dio a Job, que Job le dijo a Dios. Si ustedes alguna vez leen todo el libro de Job, el libro de Job se desarrolla entre un diálogo entre Dios y Job, donde intervienen sus amigos, hombres naturales. Pero al final Job termina reconociendo que todo poder, toda grandeza, toda maravilla, toda magnificencia proceden de Dios. Y que a veces nosotros como hijos de Dios, como creyentes, no nos damos cuenta que en la guerra espiritual la victoria ya la tenemos. Pero el enemigo nos tiene atados, nos tiene alazados, nos tiene tan atrapados que solamente vemos lo que físicamente se está presentando, cuando deberíamos de ver la parte espiritual y reprenderla. Porque el enemigo siempre va a querer obstaculizarte. Amén. Así que tome autoridad, hermano. Y cada que se acerque la reunión, cada que se acerque algo importante para usted, ore a Dios. Todos los días cuando yo salgo con mi esposa, a donde quiera que vamos en el carro y luego mi esposa empieza a orar: Señor, gracias por este día. Aunque vayamos al súper, ni al súper hemos ido ahorita, pero aunque vayamos al súper, salimos y mi esposa: Señor, bendícenos y llévanos con bien y tráenos con bien, y que podamos hacer buenas compras. Usted dirá: ay, pastor, no, es que es una lucha espiritual todo el tiempo.
Tampoco eso significa que estamos viendo demonios en todos lados, ¿verdad? Sino que simplemente estamos conscientes de que cualquier cosa que pueda pasar es producto de la guerra espiritual. Amén. Cuando usted va en el carro, en el transporte y hay un accidente y hay muertos, ahí hay un espíritu de muerte, demonios sobrando que se llevaron a esas personas. Y uno pasa y dice, ¡ah!, y empieza a grabar, en lugar de, Señor, pues ten misericordia y alcanza a esa gente. Pasan los soldados y saludan a los soldados, o hay hasta quienes les dicen de cosas, ¿verdad? En lugar de que los bendigan. No sé si me explico, porque todo es espiritual, hermano. Todo lo que sucede en el mundo físico impacta en lo espiritual, y todo lo que sucede en lo espiritual impacta en el mundo físico. Y Job por eso le dice a Dios, me arrepiento en polvo y ceniza, porque hablaba cosas que no entendí. Amén. Así que, queridos hermanos, querida iglesia, levantémonos, amén, y reprendamos al enemigo. Póngase de pie, vamos a orar. En el nombre de Jesús. Aleluya, Padre, gracias.